Felipe Calderón es un político mexicano que se desempeñó como presidente de México de 2006 a 2012. Durante su mandato, tuvo un equipo de colaboradores cercanos que lo apoyaron en la toma de decisiones y en la implementación de políticas clave para el país. Uno de estos colaboradores destacados fue Manuel Pedrero, quien ocupó varios cargos importantes durante la presidencia de Calderón. Vamos con la información. Auténtico de los familiares que no encuentran a las víctimas, pero luego se encuentran, por decirlo suave, estos grupos subversivos que se montan en estrategias de golpeteo. Si uno analiza los videos del ataque a Palacio Nacional, y valdría la pena hacer la distinción, una cosa es la manifestación legítima desde el dolor auténtico de los familiares que no encuentran a las víctimas, pero luego se encuentran, por decirlo suave, estos grupos subversivos que se montan en estrategias de golpeteo. Si uno analiza los videos del ataque a Palacio Nacional, se dará cuenta que hay muchas personas que coincidentemente se encuentran involucradas también en el ataque al Senado de la República. Hay, por ejemplo, una figura femenina que en el Senado ostentaba un pico para abrir el cerrojo del Senado. Esa misma persona aparece en los videos del ataque a Palacio Nacional. Y coincidentemente también estos grupos hasta atrás involucrados, siendo ordenados por personajes que sí formaron parte de un narcogobierno como Javier Lozano, e incluso personal del equipo, del ex equipo de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, entre ellos su gente de comunicación social. Preguntarle, más allá del análisis que van a hacer en el terreno digital, qué decirle a los mexicanos para que estén al tanto de aquellos que se suben a estas protestas legítimas montadas en las causas de la derecha para terminar haciendo un efecto de golpeteo mediático. Por eso decidí separar los temas, que un tema es la atención a los familiares. En el mismo tema estamos hablando pues del delito de desaparición y cómo atenderlo, cómo prevenir, atender a los familiares y al mismo tiempo sancionar a los responsables y encontrar a los familiares desaparecidos o a las personas desaparecidas. Uno es este tema y hay que reforzarlo y hay que trabajar conjuntamente, gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías, que es muy importante, y el Poder Judicial, porque también hay casos en donde hay detenciones y son liberados porque supuestamente no tienen todas las pruebas. Entonces, este es un tema. Se ha atendido, pero necesitamos atenderlo más. Y para ello incluso necesitamos lo que menciono, necesitamos modificar las leyes para que haya un solo registro, porque en muchos de los registros ni siquiera hay los suficientes datos de las personas desaparecidas que están registradas en la Comisión Nacional de Búsqueda. Tenemos que garantizar que todas las personas que alguien denunció tienen una carpeta de investigación en alguna fiscalía. Y tenemos que garantizar también prevenir el delito, que en el momento que un familiar denuncia una desaparición, nadie diga nos vamos a esperar 72 horas para empezar a buscarlo, porque esas 72 horas pueden ser claves. Entonces, que de inmediato cuando se denuncie se despliegue toda la fuerza de los gobiernos para poder localizar a la persona. Todo esto está contenido en esto que estoy planteando y la atención a los familiares de las víctimas. Este es un tema. El segundo tema, pues es toda esta campaña que tiene que ver también con lo que ocurrió en la puerta de Palacio Nacional el sábado, como bien lo comentas. Pero eso lo vamos a tocar mañana, para que no se confundan los dos temas, porque si no después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña. No, una cosa es la atención al delito de desaparición y la otra es esto. Y en efecto, ahí vamos a encontrar cómo particularmente las personas que querían golpear la puerta de Palacio ni siquiera venían directamente en la marcha, es un grupo distinto. ¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones. Esa es una parte. La otra parte
pues es todos estos grupos de la oposición, calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad pues son parte de una campaña en contra del gobierno. Entonces es otra cosa, hay que tocarlo en su justo término y también decir quiénes son, cómo lo están haciendo, cuáles son sus razones. Y también muchas otras cosas que también no son ni siquiera directamente de México, porque muchas de las campañas que vienen en la red social ni siquiera son desde nuestro país, sino que vienen de fuera, que también tiene que ver con el análisis de las redes sociales. Entonces, ¿qué decimos al pueblo de México? El pueblo de México está muy consciente de que son temas distintos y tampoco le hace caso a esta forma tan oportunista, hipócrita, carroñera, diría yo, de montarse en una campaña en contra del gobierno por un caso que ni siquiera conocen. Y la otra parte es la verdad sobre el caso de Jalisco, que es muy importante lo que va a decir el fiscal general el miércoles, que ya no va a venir aquí a la mañanera, va a dar su propia conferencia también para que no… La Fiscalía es autónoma y tiene que dar su propio… Viene aquí en el Gabinete de Seguridad porque se ha incorporado en la coordinación, pero la Fiscalía va a dar su propia conferencia para informar pues lo que ha encontrado en este caso. Tanto la verdad, cuáles son las evidencias científicas, como también el deslinde de responsabilidades. El día de mañana invité al gabinete al gobernador de Jalisco, al Gabinete de Seguridad. ¿Están en la conferencia? No, viene solamente al Gabinete de Seguridad, porque también hay que quitarle la política a todo esto, a la politiquería, que todo es política, pero la politiquería en este caso. Deslindar responsabilidades, quiénes son los responsables, pero también la ciudadanía exige que colaboremos juntos en estos temas. Entonces ya dependiendo de la Fiscalía Estatal se asume sus responsabilidades, pero a nosotros nos corresponde también la coordinación con el gobernador. Entonces lo invité el día de mañana para que esté presente, que ha estado en mucha comunicación con el gabinete, pero que esté presente también para coordinar las investigaciones de su Fiscalía Estatal con la Fiscalía General de la República, si es que así lo desea. Entonces, la verdad sobre el caso y lo que está pasando también en general, o lo que pasó en Jalisco y lo que está pasando. El tema de la desaparición y cómo lo vamos a atender. La campaña sucia, negra, hipócrita de muchos que no están de acuerdo con nosotros y las redes sociales. Entonces vamos tomando cada tema por separado, porque nosotros también, junto con los gobiernos estatales, porque cada uno tiene que asumir su responsabilidad, las fiscalías estatales, necesitamos atender el tema de las desapariciones. ¿Cuántas desapariciones hay? ¿Cuántas vienen de denuncias de fiscalías? ¿Cuántas vienen de denuncias que no son de fiscalías y que ni siquiera hay los datos completos? ¿En qué año se dieron? ¿Cómo hacer las investigaciones? ¿Cómo fortalecer la prevención? Entonces, todo esto pues también es fundamental fortalecerlo en una responsabilidad compartida. Gracias, Presidenta. Retomando y aprovechando sus palabras, aprovechando que dijo esto de que también viene de afuera. Los reporteros MX sostenemos que de repente existen editoriales internacionales que son más como manzanas envenenadas. Recientemente el New York Times, y es importante darle contexto a la nota que se escribe, en donde presuntamente alude el Times que su teléfono fue hackeado. Bueno, este texto lo escribe Natalie Kitroff, que fue la misma reportera que fue a Culiacán a denunciar la existencia de laboratorios de fentanilo caseros, y ella misma reconoce luego en un podcast del propio Times que cuando regresó pues ya no había encontrado nada.
Entonces, editoriales como esta, desde medios hegemónicos extranjeros, ¿cómo caen en la presidencia de la República? ¿Cuál es su percepción y sobre todo su postura sobre este presunto hackeo a su teléfono? Son dos temas, ¿no? Sí, dos temas. Uno, no sé de dónde saca la información de la llamada con el presidente Trump, no sé quién se la dio. Ahí hay algunos temas que son ciertos, que en general que los he contado aquí en la mañanera, que no tienen nada que esconder, y otros temas que no sé de dónde los sacó, porque no son reales. Esta idea de que ahora quiere poner a la presidenta como, la verdad no hay que subirse a eso, porque no sé cuál sea la intención del escrito en el New York Times. Sobre el hackeo, sí hackearon mi teléfono. No sé también quién se lo contó, ¿verdad? Hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico. Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital. La Agencia de Transformación Digital de pronto, o sea, adecuadamente, la verdad, se dieron cuenta del hackeo. La Agencia de Transformación Digital tomó cartas en el asunto y pues muy rápido lo revisó. Ahora, ¿qué teléfono era? ¿Se acuerdan que en la campaña salió un teléfono mío? Que sí era mi teléfono, que todavía lo guardo por ahí. O sea, era un teléfono que conocía a todo el mundo. Lo guardo porque, les voy a decir por qué lo guardo. Es como un cariño ese número de teléfono. Porque ese número de teléfono me lo regaló Laida Sansores en el movimiento de las Adelitas en 2008, porque yo usaba un teléfono que compraba crédito, yo trabajaba en la UNAM entonces, y compraba crédito y se me acababa el crédito, bueno, era, ya saben, como recarga, se me acababa el crédito y luego no me podían llamar por teléfono. Entonces Laida me dijo, era senadora, entonces, te voy a regalar este teléfono y yo te lo voy a pagar para que no tengas ese problema. Después ya lo hice mío, ya no lo pagaba Laida, como a los 3 años ya lo puse a mi nombre. Y fui jefa delegacional en Tlalpan. Entonces muchos vecinos de Tlalpan tienen ese teléfono y todavía me hacen gestiones. Que si falta agua, que si la luz, que si no sé qué. Entonces, pues tengo comunicación con los vecinos de Tlalpan, entonces lo mantuve como jefa de gobierno. Entonces el teléfono lo tiene muchísima gente que se quiere comunicar conmigo. Pero es un teléfono que ya no uso, digamos, para mi comunicación más personal, pues porque lo tiene todo mundo, tanto que salió en el periódico qué número de teléfono era, ¿no? También a Mario le hackearon en aquel entonces su teléfono, era presidente de Morena. Él sí cambió todo su teléfono y yo quise mantener ese teléfono para la comunicación con la gente. Ese fue el teléfono que hackearon, entonces lo conocía muchísimas personas. ¿Quién lo hackeó? No sabemos. No tiene información Presidencia de la República, el origen ni siquiera geográfico. Están investigando, es difícil conocerlo, pero les pongo que fue ese teléfono. Y la cuenta de correo electrónico que hackearon también es una cuenta de correo que tengo, pues creo que fue la primera cuenta de correo electrónico que abrí de Yahoo. Entonces también es una cuenta muy, muy antigua que tiene muchísimas personas. Y aparte pues tengo la cuenta del gobierno, que esa tiene pues todas las condiciones de ciberseguridad del gobierno y demás. Entonces así fue en efecto. No sé cómo conoció esta reportera del hackeo, pero pues les platico que así fue. ¿Tomará medidas para prevenir un escenario de este estilo otra vez? Pues las tiene el gobierno en las cuentas oficiales, en mi teléfono personal, pues ya tengo otro teléfono, por obvias razones no lo voy a dar aquí. Y ese teléfono pues sigue recibiendo algunas solicitudes de gestión que de vez en cuando recibo y contesto. Para finalizar, Presidenta, Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz fue sentenciada a 89 años de prisión y el día de ayer confesó que sí utilizaba el nombre de su hermana, Xóchitl Gálvez Ruiz, para atraer sus víctimas de secuestro. ¿Tiene alguna postura al respecto? No quisiera opinar.
quien comete un delito pues tiene que rendir cuentas y ser sancionado. Hasta ahí.